tenido 3 anillos. Y ojalá podamos mantener estos 3 anillos. Y lo estamos viendo hoy en día frente a esta nueva embestida de Estados Unidos contra nuestro país. 3 anillos. 3 anillos de seguridad para nuestra revolución. El primer anillo es precisamente ese liderazgo aunado a una fuerza armada militante, a un pueblo consciente y bien preparado. Es nuestro primer anillo, como lo dije de Siria, aquí lo rescato también para nuestro país. En segundo lugar, tenemos con esta visión profética inclusive de nuestro inmortal, entonces creo lo que se ha denominado ese cinturón de seguridad continental. Claro. El ALBA, la UNASUR, como una organización de avanzada, la UNASUR, la CELAC, etcétera, y como si fuera poco, en vez de ser incididas estas organizaciones por la OEA ahora está infectada, entre comillas el término, claro. Infectada de tal suerte que en unas elecciones, tratando el tema de Venezuela, Venezuela logra 29 votos nada más frente a un solo voto, porque Estados Unidos y Canadá siempre son votos descontados contra nosotros. Panamá. Entonces, Panamá, sí, es Panamá nada más. Representada, por cierto, por una venezolana, sí, esa nación hermana, ¿no? Venezolana hay mucho decir. Y entonces, bueno, y el tercer anillo muy importante, decía, el segundo anillo, mire, hoy están reunidos precisamente donde Venezuela va a llevar nuestro caso, que es de derecho internacional, que es de derecho de cada uno de nuestros países. ¿Cómo es esto de que un país se arroga la potestad de legislar para hacer estas leyes respetadas por otros pueblos allende fronteras? Nos dicta no solo que vamos a ver qué va a salir de el diálogo, sino te va a dictar cómo hacer el diálogo y cuál tiene que ser el resultado de este diálogo. Es algo absolutamente insólito, no permitido. Y dígame, cuando se trata de unas sanciones, eso no está permitido por ninguna ley de derecho internacional, por ninguna convención internacional que unilateralmente un país puede aplicar sanciones contra otro país. Pero lo hicieron con Cuba. Lo están haciendo contra el hermano querido. En el Medio Oriente, ¿cuántos países han sucumbido precisamente por ese criminal boicot de los Estados Unidos contra ellos? El Sudán, Somalia, Siria, etcétera. Y el tercer anillo, hermano querido, lo que tú dijiste al principio, ese nuevo mundo que emerge, que lo pronosticó Chávez, y soy testigo presencial cuando lo presentaba a los países del mundo. Los presidentes, los reyes, los príncipes lo miraban así. Y este loco que viene a hablar aquí de un mundo multipolar, no ve que Estados Unidos hace y deshace y nadie se atreve a decir una sola palabra, incluyendo Rusia y China. Bueno, este mundo sucumbió y hoy en día tenemos este mundo multipolar. Tenemos el grupo del BRICS, que perfectamente bien nuestro país puede ser miembro de este, no sé cómo llamarlo, movimiento, de este grupo, y pueden hacer un equilibrio en la política internacional de hoy. El BRICS, que es Brasil, Rusia, China, la India y Sudáfrica. Y por ahí estaba coqueteando Argentina. Y Dios quiera dentro de poco decir Venezuela. Bueno, vamos a ver, porque creo que tienen que tener ciertos parámetros macroeconómicos y cierta situación. Pero mira, vamos a hacer un comentario. Tú sabes que la Radio del Sur se conecta con nosotros y se mantiene como hasta esta hora. Pero después tiene que seguir con sus programas de noticias y eso es totalmente respetable. Aunque yo voy a seguir contigo un poquito más, le recomendamos a la gente despierta de la Radio del Sur que nos acompañen, pues. Si no, pues entonces quedan en libertad de seguir con su programación. Nosotros seguimos aquí entre todos por Venezolana de Televisión con Raimundo Capchi. Raimundo, entonces ahora viene el cuento de que van a hacer una sanción. Yo quiero conversar contigo, pero si no conversas como yo quiero, te voy a castigar. Lo que yo decía hace un momento. El papá que le dice al niño, si no te portas bien, no voy contigo al cine. Es un trauma para el niño, porque él quiere ir. Lo mismo te digo yo, si no te portas bien conmigo, no te dejo entrar a mi casa todas las mañanas, ¿ah? Como huésped de honor. Muchas gracias. Y yo sé que en el mundo árabe que te dejen entrar a la casa es ya bastante bueno. Es así, ¿no? Así es. Es una cultura muy interesante. Quien entra a la casa de un árabe... Sea hermana. Sí, puede hacer lo que quiera, entre comillas. O sea. Mira, Raimundo, ¿hasta qué alcance tiene esa amenaza? Porque bueno, porque yo decía también hace un rato, bueno, tú me vas a sancionar, pero yo tengo el petróleo que tú quieres comprar. Tú me vas a obligar a tomar medidas
digamos, también sancionatorias. Sí, en primer lugar debemos decir que las sanciones son aberrantes, no están asentadas en ninguna norma de derecho nacional, derecho de gente de ninguna naturaleza, para empezar por allá. Sin embargo, en la práctica, las sanciones de alguna manera hacen daño. Yo me quiero imaginar por un instante la Revolución Cubana sin 60 años, 50 años de boicot criminal contra este pueblo, lo que habría hecho. Con todas estas sanciones, es primero en educación, es primero en salud, etcétera. ¿Cómo hubiera sido sin las sanciones? Sí, pero fíjate tú, y disculpa el paréntesis, yo sé que a la gente no le gusta que te interrumpa a la gente, pero en el caso de Cuba, en el momento en que se aplicaron las sanciones hace 40, 50 años... A eso iba. Ajá, había un escenario, pero después eso se ha roto y Cuba tiene relaciones con el resto del mundo, porque si fuera solamente que le compráramos a Estados Unidos y que Estados Unidos sea el que nos mande la cuestión, pero es que tenemos relaciones con el resto del planeta. Una sanción de Estados Unidos contra Venezuela es, como decía hace rato, una especie de autosuicidio, porque nosotros tenemos otros amigos que nos pueden comprar las cosas que nosotros tenemos y ellos... Mire, voy a rescatar una frase que dije para un colectivo, nuestro colectivo que trabaja por la paz, Ajá. que trabaja por el país, por la colectividad, por el pueblo, en coro. Ajá. Frente a una pregunta yo dije, yo aprendí en primer año de bachillerato, haciendo mi equivalencia, querer es poder. Ajá. Ese querer es poder, donde el verbo es sujeto. Ya Estados Unidos no tiene esa capacidad de hacerlo. Eso es lo que yo quiero rescatar cuando saqué a Cuba. Que cuando aplicaron aquellas sanciones, Estados Unidos era el país más importante, que sigue siéndolo, pero no en la misma proporción del mundo. Entonces tenía a su merced todo un componente estructural en su política interna, en su política económica, etcétera, etcétera, que le permitía llevar por delante sanciones de esta naturaleza y hacer daño. Hoy en día, Estados Unidos, con su crisis económica, con su crisis financiera, con su crisis social inclusive, se está haciendo daño. Mire lo que está haciendo el señor Putin. No se mezcla ni le interesa para nada las políticas internas de los países. Sí le interesa las relaciones con su país, con todos los países del mundo, incluyendo el nuestro. Pero va a China y hacen el negocio del siglo. Van a subir el intercambio comercial actualmente entre los dos países, China-Rusia, de 100.000 millones de dólares a 200.000 millones de dólares. Empezando por el gas. 40% de la necesidad de gas de China va a ser suministrado por Rusia. Eso es lo que tienen que hacer los Estados Unidos. Aquí tiene un país que dentro de la revolución bolivariana, el 50% de nuestro comercio y de ida y vuelta es con los Estados Unidos. 1.400.000 barriles diarios se envía todas las mañanas a los Estados Unidos y se interrumpió una sola oportunidad gracias a los aliados de los Estados Unidos en nuestro país en el año 2002. Razón por la cual ya Estados Unidos tiene que reconsiderar esa posición criminal de aplicar sanciones, no solo en defensa y rescate de la dignidad de los pueblos que son objeto de estas sanciones, sino hasta por el interés mismo de los Estados Unidos. Están perdiendo, vaya a ver en el Medio Oriente hoy en día, antes no veía sino negocios para los estadounidenses, empresas, empresarios, etcétera. Vaya a ver ahora el pululú de la gente de todas las nacionalidades que están haciendo negocios. ¿A costa de quién? A costa de los intereses de los Estados Unidos que ejercían hegemonía en esta ¿hay algún zona. análisis específico, digamos, que haya observado eso? Que mientras más arrogancia tiene Estados Unidos contra el resto del mundo, menos mercados tiene. ¿Hay algún estudio sobre eso? Mire, no hay país en el mundo que tiene tantos estudios bien serios e importantes sobre la realidad internacional en lo económico, lo político, lo militar, etcétera, como en la sociedad americana. Y desgraciadamente no hay gobierno que hierra tanto y se equivoca tanto como el estadounidense. Pareciera que ellos nada más, así por divagación, no sé para qué, hacen ese tipo de estudios para no hacerle caso. El único caso que le hacen es lo que le viene del complejo militar, del complejo petrolero, del complejo pues de la informática, etcétera. Pareciera que el gobierno de los Estados Unidos está condenado por intereses cerrados. Cuando un vicepresidente o un presidente es un presidente como lo fue Bush, un petrolero por excelencia, aliado de un Bin Laden nada menos, su abuelo fue aliado de Hitler nada menos, entonces llega
al estamento para mandar en la sociedad estadounidense, y como él, muchos otros en la actualidad. El hijo de Biden, el vicepresidente de los Estados Unidos, maneja el negocio hoy en día energético en Kiev. ¿Cómo le queda a los amigos Luis Guillermo? ¿Cómo le parece? No me parece nada sorprendente. Entonces, de tal suerte que todos estos informes que le indican a los Estados Unidos cuán tétrica es su política, ya no solo para el mundo y la convivencia humana, sino para la propia sociedad estadounidense, uno se pregunta, ¿y por qué entonces errar? Y erra precisamente porque hay intereses mezquinos en la cúpula de el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, tú que vienes de allá, vas para acá, vienes para acá y ves las cosas, porque viajar ayuda muchísimo a observar las cosas desde otra perspectiva, ¿no? A veces hay que salirse del escenario para poder ver el escenario. Discúlpeme la interrupción. Le digo siempre a mi familia, y que nos están escuchando y viendo ahora, le digo todos los días, ojalá tuviera yo poder para llevar todos los venezolanos descontentos, entre comillas, hacia afuera, para que vean cuán importante es Venezuela y cuán bien estamos viviendo, y mientras que otros sufren muchas calamidades. No calamidades inducidas como la nuestra, sino las calamidades verdaderas. Ok, correcto. Entonces ya nos queda poquito. Y la pregunta que te quería hacer era justamente esa. De cara a lo que tú has visto, que tú quisieras que otros lo vieran, ¿qué debemos hacer los venezolanos y las venezolanas para que, bueno, nos adaptemos no a las cosas malas, sino que nos adaptemos a estas circunstancias y en consecuencia actuemos, que podamos enfrentarlas con dignidad? Bueno, a nivel de pueblo, a nivel de gente, debemos trabajar, preocuparnos mucho por nuestro trabajo. El trabajo es la garantía, aparte de que Gamal Abdel Nasser decía que el trabajo dignifica al hombre, aparte de dignificar el hombre, hoy en día estamos sometidos a una guerra donde nos hacen escasez, acaparamiento, etcétera. Debemos producir, debemos trabajar, debemos estar conscientes de que el gobierno lo está haciendo muy bien. No debemos hacer comparaciones. Maduro, Chávez, el vacío dejado por Chávez, en 100 años los países no producen 2 Chávez, cada 100 años una sola vez, pero sí lo está haciendo muy bien y debemos sentirnos orgullosos de que el hijo de Chávez está siguiendo los senderos precisamente surcados por nuestro líder inmortal.